Estamos en directo, estamos haciendo una charla en vivo de la Galería Contrast. Yo soy Víctor Castañeda. Estamos en la exposición Old Threads, New Armies, de Lluís Barba. Nos va a acompañar el artista Lluís Barba y nos va a acompañar en directo, también desde Madrid, el crítico y filósofo Fernando Castro. Estamos en una época excepcional y ante esta época nos toca adaptarnos e improvisar. ¿Por qué lo digo? Porque esta charla originalmente debería haberse llevado a cabo in situ, todos junto con Fernando, festejando el arte, festejando la obra de Lluís, desde la galería, pero no ha sido posible por diferentes dinámicas que tienen que ver con COVID, con movimiento de Madrid a Barcelona y demás. Genial. Bueno, yo de momento solamente explicar la dinámica que vamos a tratar de establecer. Tanto Lluís como yo intentaremos movernos un poco a través del espacio para dar pie a Fernando de que nos pueda explicar algunas cosas también de la obra de Lluís Barba. En un primer momento, Fernando Castro desde Madrid intervendrá con una visión para tratar de darnos contexto de qué es lo que vamos a hablar, desde qué posiciones en estos días también de COVID, de arte, de qué es lo que está pasando. Me gustaría, Lluís, que nos des una primera bienvenida, que nos expliques un poquito cómo surgió en este contexto la exposición de Old Threads, New Armies, y tienes la palabra, Lluís. Bueno, pues fue una cosa que cambió. Yo tenía una exposición preparada para hacer en el mes de mayo exactamente, se pospuso por el COVID y evidentemente como los artistas de alguna forma nos tenemos que ver lo que pasa a nuestro alrededor y no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que dar nuestra opinión como mínimo y nuestra reflexión. Entonces hice un cambio total de exposición. Entonces empecé a ver que los virus, por ejemplo, pues los interpreté a través de escultura. Utilicé el cambio de proteínas por balas, por ejemplo, ¿no? Por cartuchos. Y luego iba a desterrar lo que eran las pistolas porque ya nos estaban matando con los virus, entonces pensaba, pero no, continúan habiendo los mismos tiroteos que habían antes en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces no se podían desterrar. Nos continuarán matando con las balas, con las pistolas, con los virus, continúan matando igual. Entonces, pues bueno. Luego aquí preside una obra que, como Víctor bien decía el otro día, Biden es un artista realmente, de lo que hace Biden es humanizar el retrato en su época. Entonces me pareció idóneo para poder hacer evidente, o sea, que todo el mundo tiene que utilizar máscara. Desde el Papa a la Taylor Swift o a los religiosos o hasta yo mismo que estoy por ahí camuflado. Entonces, eso era una cosa que nos había hecho a todos iguales, ¿no? Y nos había afectado a todos por igual. A pesar de que hayan negacionistas, ¿no? Mira, el mismo Boris Johnson acabó en la UCI, ¿no? Y al principio lo negaba, y como él tantos otros. Entonces, es algo que nos afecta a todos, que yo pienso que la naturaleza es sabia, pero no tanto, como para hacer un virus que mate solo a los gays o un virus que mate solo a las personas no contributivas o más debilitadas, ¿no? Es muy extraño, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí no voy a entrar ahora porque sería un poco largo, pero yo pienso que es algo que o se ha escapado o realmente les ha interesado. Ya que, fíjate que éramos 4.500 millones de habitantes en la Tierra en el año 80. No han pasado ni 40 años y hemos duplicado prácticamente la cantidad de habitantes. Es insostenible, eso está claro. Pero bueno, tal vez busquemos alguna situación, ¿no? Mira, estoy viendo algo que tengo que decir. Mira, Marta, tienes que enfocar el retrato un momento. Aquí se da una cosa casual, absolutamente casual, que si te das cuenta hay el arco iris en medio, que no está procesado exactamente, sino que viene a una cierta hora a la galería y justo está sucediendo ahora.
hay un arco iris en medio de la mascarilla del retrato. Pienso que eso tiene que servir un poco de esperanza, ¿no? Pienso que es una casualidad, pero realmente es como un símbolo de esperanza, ¿no? Esperemos que realmente la gente se vuelva un poco sensata, ¿no? Todos utilicemos la mascarilla de alguna manera y podamos desterrar este desastre de virus, ¿no? Bien. Gracias, Luis. Vamos a seguir hablando tanto de esta pieza como de otras piezas más a lo largo del recorrido. Y voy a dar pie a Fernando Castro. Conecta sonido y bienvenido, Fernando. ¿Me escuchas? Sí, buen día a todos. Me gustaría estar con Hola, vosotros. Fernando. Sí, ya tengo el sonido. Buenos días. Vale. Buen día, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en Madrid? Muy bien. Bueno, estoy propiamente en la sierra, en mi casa en la montaña segoviana, aquí confinado. Me hubiese gustado de verdad estar con vosotros en la galería en Barcelona. Quiero empezar dando el agradecimiento a todos los que estáis ahí en directo y a los que nos estén escuchando en streaming a través de YouTube y los que nos vayan a escuchar más adelante cuando esto quede grabado. Y señalar que para mí es un gusto volver a hablar sobre la obra de Lluís Barba, un artista que es amigo, al que conozco hace muchos años, sobre el que he escrito en distintas ocasiones. Sí, He colocado detrás de mí algunos catálogos de Lluís Barba que escribí en otros momentos y, bueno, había quedado con Víctor de la Galería Contrast en hacer una cierta aproximación tanto a la obra de Lluís Barba para luego dialogar con él, cuanto al contexto general del arte actual, del arte contemporáneo. Es decir, tratar de situarnos y de situar su trabajo, un trabajo muy consistente, muy coherente, en el que lleva ya décadas realizando toda una revisión en una hibridación, podríamos decir, en una hibridación entre lo pictórico, lo fotográfico, también con intervenciones de carácter objetual o instalativo, en los que Lluís Barba no ha dejado de atender desde el arte, desde la meditación artística, a las cuestiones fundamentales de nuestro tiempo. Es decir, en su obra hay una intensísima reflexión sobre la historia, pero también en el sentido nietzscheano o Foucaultiano sobre la cuestión del provecho y el inconveniente de la historia para la vida. Es decir, ¿qué sentido tendría la historia del arte si no fuera un modo sintomatológico de aproximarnos a las cuestiones que nos afectan y sobre todo aquellas que marcan el peligro, pero también, como ha dicho ahora, aludiendo a ese casual o azaroso arco iris que aparecía en su obra, aquellas que marcan también la posibilidad de una cierta apertura de esperanza o incluso aquellas que tienen el carácter de una dimensión utópica. Toda la obra de Lluís Barba tiene ese carácter, vamos a llamarlo así, fotopictórico, en el que, como en esta exposición, revisa grandes temáticas de la historia de la pintura, sea en este caso el juicio final de Miguel Ángel, la pintura de Van Weyden, la obra de Goya, el Jardín de las Delicias del Bosco. Pero me parece que en términos generales, y esa es la intervención primera que quería hacer, tiene que ver con lo que calificaríamos como síntomas mórbidos del arte contemporáneo. Hay una frase del filósofo italiano Antonio Gramsci, que dice que cuando lo viejo ya no sirve y lo nuevo apenas se apunta en el horizonte, nos encontramos con síntomas mórbidos, es decir, con elementos que todavía no están bien configurados. Me gustaría empezar esta intervención recordando aquella defensa radical que hacía Joseph Beuys cuando decía que todo hombre es un artista. Y cómo esa expresión de todo hombre es un artista ha terminado por ser asimilada en el presente con la retórica de la creatividad neoliberal. Deberíamos pensar, creo, tomando como referente genealógico el ensayo de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en cuáles son los elementos legitimadores de los procesos artísticos contemporáneos en los que pareciera que todo vale. Ese todo vale posmoderno que ya se ha vuelto casi prehistórico. Aquella incredulidad ante los grandes relatos que Jean-François Lyotard describiera en su libro sobre la condición posmoderna no llevó, lo sabemos de sobra, a una activación del disenso, sino que en ciertos momentos llevó a un cinismo descarado que obligó a retomar, en cierto sentido, la vanguardia como una cierta honra del pensamiento. Desde el efecto Beaubourg, es decir, desde el carácter simulacrico del arte y desde la gigantomaquia de los museos,
se ha ido expandiendo planetariamente una arquiescultura, de la que es el ejemplo supremo, el Guggenheim de Getty en Bilbao, que ha terminado por desplegar una suerte de redención estética que al final tiene el carácter de un estricto terror. Hemos estado en los últimos años hablando mucho de turistificación y en el caso de Barcelona se ha hablado mucho del efecto patológico de la turistificación, y también se ha completado lo que llamaríamos una cierta turistificación del arte y de la cultura, que hizo que los museos se convirtieran en cierto sentido en parques temáticos y sobre todo en algo que tenía o hacía del arte un elemento poshistórico. Lo que quería señalar al comenzar esta intervención es que 50 años después de la publicación del mítico libro de Guy Debord, La sociedad del espectáculo, aparecido en el 67, tenemos razones de sobra para el catastrofismo, a las que se añade evidentemente la catástrofe pandémica contemporánea. Y por cierto, para sujetos, como es mi caso, que por la edad que tenemos, hemos experimentado diversas caídas y naufragios enormes, como serían la caída del muro de Berlín en el 89, la caída de las Torres Gemelas, del atentado al World Trade Center en el 2001, la caída del sistema financiero en el 2007-2008 y ahora la catástrofe planetaria producida por la COVID-19. Y hoy, que como digo, tenemos razones de sobra para el catastrofismo, tendríamos que pensar cuáles son las dinámicas globales del arte, si es que va a haber un arte global o si este va a desaparecer en una época, la anterior, que estaba marcada por el curatorismo y por la bienalización, por un mercado artístico que algunos decían que era burbujeante y otros decían que era meramente especulativo y que no tenía ninguna realidad. Llevamos años fascinados por lo que se podía calificar una especie de contemporaneidad intempestiva, cuando la obsesión por lo actual se ha vuelto definitivamente obsoleta. Estamos hablando, yo estoy hablando a través de la red, a través de Zoom, estamos comunicándonos constantemente a través de WhatsApp, colocando twitters, posteando en Facebook, interviniendo en ese ámbito que llamaba Eli Pariser el filtro burbuja, lo cual lleva a veces a la autocomplacencia, al narcisismo, a la depresión absoluta o bien a lo consparanoico. Algunos dicen que es precisamente la red social la base de que estemos tristes o deprimidos por diseño, obligados a postear o a posturear sin pausa, tratando de conseguir la ración diaria de likes o corazoncitos. Sin duda, había también razones de sobra, no solamente para el catastrofismo, sino para el aceleracionismo como forma filosófica del presente. Terminaré esta primera intervención recordando cómo Jacques Rancière ha señalado que el arte moderno está habitado en su totalidad por una inquietud de salir de sí para transformar su propia realidad en otras cosas o para ser la propia realidad de las cosas. Es decir, el arte contemporáneo tiene una extraordinaria pasión de lo real que a veces parece que es un retorno del cratilismo en el sentido platónico. Aunque algunos teóricos del arte han tratado, y algunos artistas, de reactivar el arte a partir de lo real, lacaniano o psicoanalítico, lo cierto es que lo real contemporáneo es mucho más dramático casi que aquello que nos angustia en el proceso sintomático. Hemos atravesado, como digo, el atentado al World Trade Center, la guerra contra el terrorismo, las políticas austericidas y ahora estamos sometidos al proceso del confinamiento. Hace nada, en el pleno confinamiento, se publicó el libro de Hal Foster, el crítico y teórico historiador norteamericano, que se titula What Comes After Farce? ¿Qué viene después de la farsa? Recordando la famosa fórmula marxista que dice que la historia se repite dos veces, primero como tragedia, después como farsa. Y él venía a decir en ese libro que lo único que tenía hoy dignidad y coraje en el presente serían los movimientos que tienen que ver con ocupar Wall Street, es decir, con la indignación política, el Me Too feminista y el Black Lives Matter, como elementos fundamentales de cuestionamiento en un tiempo desquiciado. Sin duda, el último mazazo, el que estamos sufriendo ahora, es el de la pandemia de la COVID-19, que nos obliga a reconsiderar las tareas del arte, de la crítica y de los museos, pero también a reformular los modelos curatoriales. Con este horizonte de precarización abismal a los artistas y con el bloqueo mundial del turismo, tendremos que recalibrar éticamente y estéticamente qué es lo que queremos hacer desde el campo del arte y la cultura. Por eso he pensado que podríamos reivindicar en plena pandemia algo que llamaría, y que es un concepto que estoy empezando a elaborar, arte pandémico. Un arte pandémico que no se refiere literalmente a la pandemia, pero que sí piensa pandemos, que
en griego es la democracia. Es decir, hay que buscar un arte que reactive la comunidad democrática, recordando a la Afrodita Pandemos. No tenemos que estar meramente agitados por la viralización, la de los virus, o la viralización de lo banal. Los síntomas mórbidos del arte actual nos impulsan, creo, a recuperar el coraje del pensamiento crítico, a defender los bienes comunes, pero a actuar artísticamente más allá de las verdades amargadas, ensayando, bien es verdad que a partir de atmósferas distópicas, qué es lo que queremos para un mundo mejor. En este sentido, se reactualiza la maldición china de que ojalá vivamos tiempos interesantes. Dicho esto, que es mi statement inicial, el que quería hacer como reflexión general sobre la situación del arte o del mundo contemporáneo, perdón por ser tan dilatado en la forma de enunciarlo, creo que los procesos artísticos de Lluís Barba forman parte de esa necesidad de reactivar y configurar críticamente la posición del arte. Y cuando estaba diciendo que la propia exposición que podréis ver, que estamos viendo aquí a través de YouTube y de esta emisión en este streaming, pero que podéis ver si visitáis, algo que animo a todo el mundo a hacer en la Galería Contrast, es una exposición que nos coloca desde el inicio en el efecto percutivo, ¿no? en la bala, en el proyectil que ha impactado sobre nosotros, que es la enfermedad, que es el COVID-19 y todo lo que ha obligado a la población mundial a desplegarse para tratar de protegernos y para tratar de frenar la enfermedad y también la cantidad de muertes que se han producido, pero también nos habla de cómo ir articulando la comunidad y el tiempo, el lugar en el que nos encontramos a partir de la propia revisión de la historia y concretamente de la historia del arte. En uno de los últimos catálogos que escribí, o uno de los últimos textos que escribí para un catálogo de Lluís Barba, era precisamente también para la Galería Contrast, y en internet se puede encontrar el diálogo que allí mantuvimos y la intervención que se hizo en torno a esta exposición, que se llamaba Travelers in Time, Viajeros en el Tiempo. Hay elementos de la actual exposición que estaban ya presentes en la precedente, en esta exposición que realizó de este viaje en el tiempo Lluís Barba. Y no es una presencia de elementos que se sostengan todavía ahora como una especie, digamos, de actitud inercial o una mera repetición, sino que me parece que tienen que ver con una repetición que genera diferencias, es decir, con una insistencia y con una modulación de ciertas problemáticas. Ahí se encontraban también los elementos de la historia del arte, se encontraba el gabinete del aficionado, se aludía a la pintura y a la metapintura y al apropiacionismo o a la específica forma de desplegar su estética apropiacionista por parte de Lluís Barba, y también se encontraban versiones de El Jardín de las Delicias, que es otra pieza que encontramos en la exposición. Bien, es verdad que, como digo, articulada de una forma renovada. Por tanto, creo que nos da pie esta exposición para volver a hablar de la obra de Lluís, para hablar también de la historia del arte y del modo en el que desde el presente se reformula y se reactualiza, y para ponerla en relación con las dinámicas y con las crisis contemporáneas, entendiendo que el arte está en crisis, pero es que en crisis se encuentra también el pensamiento, en crisis se encuentra la sociedad, y que la crisis es un momento no para deprimirse, sino para tomar decisiones. Es decir, la crisis es una encrucijada. Y la crisis es un término también médico. De hecho, en la medicina griega se decía que un sujeto estaba en estado crítico cuando había que aplicarle un remedio, fármaco, que o definitivamente le mataba o le recuperaba. Por tanto, como nosotros lo que queremos es la recuperación y sobre todo la reactivación y el reactualizarse con coraje de los modos del pensamiento artístico y crítico, pues tenemos que asumir que este estado crítico puede ser una oportunidad para radicalizar nuestros planteamientos, y esto es lo que creo que está haciendo Lluís Barba en la Galería Contrast. Esta es mi primera intervención, que ha sido un poquito más extensa de lo que pensaba. Volvemos a conectarnos desde Barcelona
Y doy las gracias por este primer punto, por esta primera introducción a Fernando Castro, que nos da pie a hablar del primer momento de la exposición. Va a tratar de explicar ciertos detalles de esta primera instalación que nos da la bienvenida a la exposición. Fernando Castro nos hablaba de este sentido de la catástrofe, de este sentido de la caída, y cómo en una era de algo que ya no entendemos, redes sociales y demás, nos hace replantearnos qué son estas caídas, qué es lo que estamos viviendo. Lluís Barba en este presenta Punish, la instalación Punish, compuesta de unas pistolas con unos ciertos mensajes como violence, kill, shot, acompañado de unas esferas que representan a los nuevos virus, intervenidas con balas. Lluís Barba nos está diciendo cuidado, porque antes teníamos temor a la guerra. Antes esta catástrofe, esta caída brutal social era la guerra. Hoy en día es un virus que nos ataca, un virus que nos, como decía Lluís, no le importa jerarquía, no le importa posición social, no le importa absolutamente nada, te ataca igualmente. Complementando una pieza que yo creo que Lluís que es La joven dama de Van der Weyden. Lo digo porque Van der Weyden es el pintor, en la historia del arte, el pintor reconocido como el pintor que trae humanidad a la pintura. Cuidado, no confundir con corriente humanista. ¿Por qué dicen lo de humanidad? Porque en la Edad Media la figuración del arte era una figuración ajena a lo que propiamente trataba de retratar. Es decir, no retrataba al sujeto, sino que retrataba el concepto. Vamos a retratar a la religión, vamos a retratar a la posición real, no a la persona, sino a su posición. Van der Weyden hace algo muy curioso, comienza a introducir ciertos detalles, por ejemplo, introduce el iris, el reflejo del ojo, el reflejo del alma. En las posiciones comienza a introducir posiciones con sudores, cuando son posiciones muy rígidas. En los Cristos que están siendo martirizados en la cruz comienza a colocar gotas de sangre muy brillantes y demás. Y estos pequeños rasgos son los que dicen, hey, es que somos humanos, son humanos los que están ahí. Y Lluís nos está diciendo, nos está dando hablar de lo que vamos a ver a continuación, que es qué es lo que nos hace ser humanos, qué es lo que define a nuestra sociedad, qué es lo que define nuestras instituciones. Por eso hay crítica a la religión, a la política, a lo militar. La caída que nos ha simbrado. No sabemos muy bien si ya hemos caído, si nos estamos levantando, no sabemos muy bien dónde estamos todavía parados. Y por eso Lluís ha escogido muy bien este momento para empezar la instalación. Lluís, dinos algo más. No, me parece muy interesante lo que ha dicho Víctor, y entonces, pues bueno, a partir de aquí podemos entrar y pues el juicio final me parecía ideal en esta especie de caos que estamos viviendo actualmente. Yo pienso que habrá y hay un juicio final, ¿no? Los que realmente nos han colocado esta especie de virus encima tenían muy claro de que lo que querían era matar a una serie es como un genocidio, a una serie de personas concretas que no eran contributivas, pero no estropear los bienes materiales. Han descubierto, hombre, el sistema nos dejan hacer matar a la gente y que los museos, los edificios queden intactos. Sin estropear. Me parece una animalada, pero vemos si es que sí. Una vez. Ahora Fernando, si no está aquí, es por culpa del coronavirus también.
está aislado en la sierra y estamos todos condicionando toda nuestra existencia a una cosa invisible, ¿no? Algo que no vemos. Pero bueno, nos tenemos que adaptar. Pues esto nos ha dado pie pues, a hacer una serie de obras que si empezamos ya por la nave de los locos, veréis que están lloviendo virus, ¿no? En la nave de los locos. Vamos a pedir a cámara para seguir el recorrido. Aquí bueno, llueven. me gustaría dar pie, antes de seguir con las imágenes que nos acompañan, conectarnos otra vez con Fernando. Bueno, la obra, digamos, que estabais comentando, sí, el retrato de Van der Weyden, me parece que es muy, muy emblemática, ciertamente, con esa presencia tan imponente que tiene hoy la mascarilla y el protagonismo que ha tomado, el hecho mismo de que vosotros estéis hablando con mascarilla, cómo ha cambiado completamente el rostro de los sujetos y el rostro de y el modo de interacción que tenemos en el presente, ¿no? Es decir, y cómo eso pareciera que fuera a la manera de las danzas de la muerte de Holbein, el momento en el que la enfermedad, el virus nos iguala a todos. Pero también sí querría decir que tenemos que tener una capacidad para afinar y para distinguir, para darnos cuenta de que no es cierto, creo, o por lo menos no me gustaría aceptarlo, que el virus, que la enfermedad, que el COVID rompe con las jerarquías. Es decir, esto que se ha dicho, ¿no? Que supongo que es algo que entendí mal o que se decía rápidamente. Es decir, que disuelve las jerarquías y que afecta a todos por igual, porque es incierto. Pero no solamente es una cuestión que tenga que ver con la diferencia de edad, es decir, que sea algo así como, bueno, el virus afecta, como se ha dicho, a los no contributivos o a los jubilados, o es una especie de genocidio gerontocrático que acaba con la gente anciana y con los que tienen lo que se llama ahora patologías previas, ¿no? Que es una noción también bastante extraña. No, el virus de la COVID es un virus que reactiva, en mi opinión, una cuestión muy olvidada, que es la diferencia de clase social. Es decir, que el virus también funciona marcando dentro de su aparente homogeneización una diferencia absoluta entre los estratos económicos y también sobre el tipo de concepción del Estado, de la sanidad y de la protección que tiene cada uno de los ámbitos en los que nos movemos. Yo que desafortunadamente tengo que soportar en la comunidad autónoma en la que vivo, esto es en la Comunidad de Madrid, a una presidenta que tiene extraordinarios rasgos de desequilibrio, de todo tipo de desequilibrio, de todo tipo de patologías, no sé si previas o absolutamente asumidas, es decir, que está totalmente metida en una dinámica de idiotismo y cretinismo y de delirio absoluto, pues lo que nos dijo el otro día directamente fue que el origen de los contagios en la Comunidad de Madrid se debía a la forma de vida de los inmigrantes, es decir, que había algo que rompía cualquier tipo de discurso sobre cuál es la estructura o cómo es el funcionamiento o cuál es el tipo de desarrollo que tiene que tener la comunidad en el momento del confinamiento y de la búsqueda de medidas de carácter higienizante o de contención del despliegue de la enfermedad. Para ella, el COVID era la posibilidad para reactivar el discurso racista y el discurso exclusivista, pero también sabemos cómo afecta a países y a ciudades y a regiones en función de los índices de pobreza. Es decir, no es casual que haya más infectados y enfermos por COVID en el sur de la ciudad de Madrid que en el norte, pero también que se quiera confinar poblaciones marginadas económicas, socialmente y desclasadas y precarizadas y pauperizadas hasta el nivel de la miseria absoluta, y se mantenga una circulación totalmente abierta para aquellos que disponen del dinero y de las posibilidades de tener todo tipo de cosas a su acceso. Es verdad que ha muerto gente con mucho dinero y gente pues bueno, que tenían posiciones jerárquicamente muy altas, pero lo que tampoco tenemos que pensar es la fantasía de que se disuelven la jerarquía. Yo creo que, y también es muy importante, creo, entender que el COVID lo que hace es enmascarar y enmascarillar, podemos decir, otras realidades. Es decir, las realidades de la desigualdad social y de clase las acabo de establecer, las económicas también, las racistas también, hasta diría las sexistas, que también las reactiva. Pero lo que hace es ocultar que el arma letal
del presente no es la COVID, sino que es la ceguera. La ceguera. Aquí habría que volver a leer a Saramago. Y es porque la mascarilla, como vimos, algunos se la ponen tapabocas, la llaman. Algunos se las ponen como hay que ponerse en la boca. Pero vimos a algunos políticos al comienzo de enseñarnos cómo se ponía una mascarilla, hay por ahí varios en la red, lo podéis ver, que se ponían la mascarilla y les quedaba a la altura de los ojos, ¿no? Eso que era un error al colocársela es un lapsus freudiano que demuestra que la mascarilla es también una forma de establecer un nuevo paradigma de ceguera. Y esa ceguera es que el problema del presente, el arma del presente es la crisis del antropoceno, el colapso del antropoceno. Justamente unos meses, y perdón por ser tan extenso, antes de la COVID, se hizo la cumbre del planeta en Madrid, que se tenía que haber hecho en Chile. Aquí solamente interesó el viaje de Greta Thunberg en catamarán a través del Atlántico. Se terminó la cumbre del planeta y no se tomó una sola decisión. Y sin embargo, se han tomado decisiones a raíz de la COVID. En este sentido, yo creo que hoy hay que entender también en qué situación nos encontramos, porque pienso que a veces la homogeneización del presente es que nos llevará a todos a pensar que estamos todos en el mismo barco, pero ni estamos todos en el mismo barco de los locos, ni estamos todos en el mismo paradigma, ni estamos todos desjerarquizando en función de una enfermedad, porque todavía hay distintas velocidades y todavía existen las clases sociales y todavía existen las desigualdades económicas y todavía existen los sistemas de exclusión y de inclusión y los sistemas de segregación. Y por lo tanto, si decía Zizek en su libro Pandemic, sobre la pandemia, que esta es una buena ocasión para la filosofía, e incluso él dice para el comunismo, es que eso es necesario que lo pensemos, es decir, ¿cuál es la sociedad que queremos? Y en cierta medida la exposición de Lluís Barba nos habla de un jardín, de un juicio final, pero ¿cuál sea el jardín de las delicias o del infierno, del paraíso y del tránsito intermedio? ¿Cuál sea el juicio final? Eso es todavía muy difícil de matizar, cómo se va a establecer, qué supone y qué modifica nuestra toma de conciencia con respecto al presente. Fernando, seguimos desde Barcelona. El siguiente momento de la exposición, me parecen muy curiosas ciertas cosas que has dicho, porque el siguiente momento de la exposición sigue con Bosco. Mencionaste el barco de los locos, mencionaste una palabra clave, que es el delirio de quienes nos gobiernan. Es muy interesante cómo Lluís Barba, en La balsa de los locos, nos trae el concepto de la locura, otra vez de nueva cuenta, a la contemporaneidad. Obviamente, cuando el Bosco hace La balsa de la locura, él no tiene el mismo concepto que nosotros. El loco de la Edad Media, de finales de la Edad Media, y con el Bosco comienza la modernidad en la pintura, da pie a hablar de místicos, da pie a hablar de gente que pensaba diferente, da pie a hablar del loco del tarot, ¿no? Aquel loco que parece que va danzando porque conoce cuál es el camino hacia el cual va andando. Después de eso tenemos el Bosco también, San Juan Bautista meditando en el desierto, muy curioso cómo lo retrata Lluís Barba. San Juan Bautista en ese momento en el cual está recogido, solitario, y está escuchando el murmullo de Dios que le anuncia la buena nueva, que le pide que tiene que bautizar a los nuevos creyentes y que ha de venir un nuevo Mesías. Pues Lluís dice, bueno, este momento, que es un momento tan trascendente, ya no está solo. Aunque esté ahí, por ahí hay turistas, por ahí hay procesiones religiosas, marcas diferentes ya tomando el paisaje. Ya no puedes tener este momento de recogimiento y si lo tienes, no sabemos si lo sabremos reconocer. Estamos viviendo un momento que todavía no sabemos muy bien cómo leer y Lluís Barba nos lo muestra con esta pieza. Y la siguiente pieza del Bosco, el tríptico de Viena, Juicio Final. Voy a pedir a Lluís que nos explique un poco esta pieza monumental. Lluís, por favor, si te acercas a la obra, explícanos un poco cómo fue que le interviniste y por qué decidiste esta pieza. Justo se da una cosa paralela en la que hablabas ahora y esta pieza. En este caso, estamos en un tiempo de locura. Estamos aquí una serie de monjes que están adorando a Jean-Paul Gaultier, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, es este mundo de locura que tenemos actualmente, que estamos sacralizando cosas que son desacralizables totalmente, ¿no? Pero que nosotros las estamos enalteciendo, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos a Jacobs, el de Dior, que está haciendo un desfile y los que realmente están viendo ese desfile son personas que están en otra de esas velocidades que hablaba Fernando,
que hay demasiadas, ¿no? Últimamente hay demasiadas velocidades en esta sociedad y estos son unos de las velocidades que no tendrán nunca ni el glamour de los que están desfilando ni probablemente el dinero para poder estar a la altura de estas personas. Hay unas desigualdades muy acusadas y que el COVID, como decía, nos ha afectado a todos, pero no a todos por un igual. Y eso tenía razón Fernando, de que el que tiene dinero, Boris Johnson estuvo en la UCI, pero salió vivo aunque fuese negacionista. En cambio, otros probablemente, yo he oído, no sé, cosas muy fuertes, que hubo un momento que como no habían respiradores, decían, este se salva y este no, este se salva y este no. Esto es muy bestia, o sea, estábamos jugando a ser dioses, ¿no? Es muy bestia, o sea, es un momento que realmente hemos sacado lo mejor nuestro y lo peor. Entonces, pues bueno, vamos a intentar de sacar las cosas positivas. En mi caso, por ejemplo, para mí el aeropuerto era una segunda casa, viajaba muchísimo. Esto no volverá a suceder. Yo por mi parte seguro que no. Todo lo que se pueda hacer online se tiene que hacer, porque este planeta ya no estaba, no había sostenibilidad. Lo estábamos destruyendo por completo. Cuando salió las imágenes en noticias del fondo marino en Badalona, que lo teníamos al lado de Barcelona, Badalona, no había tierra, no habían piedras, era plástico, todo el fondo del mar es plástico. Es muy bestia, es que no se lo puede uno ni imaginar, ¿no? Dices, ¿dónde hemos llegado en tan poco tiempo? Pues bueno, yo todas esas catástrofes, mira, justo tengo aquí Fernando conmigo en esta imagen, con uno de sus libros, que era el de la catástrofe, el que él decía mierda catástrofe, algo así, y lo tengo delante con su libro colocado, enseñando. Y bueno, aquí, como veis, he invertido algunos términos en el sentido de que el rojo siempre lo he utilizado en el infierno y en este caso lo he invertido. He invertido en el infierno, he puesto un color simbólico como esperanza, que bueno, es un poco relativo, y en el paraíso el color rojo, que es realmente el que tendría que estar en el infierno. Y lo he hecho expresamente por ese contraste de situación. La Greta está, evidentemente tiene que estar porque es una protagonista, ¿no? Actualmente. Y bueno, aquí hay muchos elementos que tendríamos que ir analizando, pero es muy largo, porque yo me paso a veces, siempre digo que yo me paso a lo mejor meses trabajando en una obra y a veces, pues claro, la vida que llevamos hace de que estemos a lo mejor pues 3 segundos viendo la obra, entonces es muy difícil de poder captar todo lo que he ido colocando aquí paulatinamente, ¿no? Es difícil. Pero bueno, se puede hacer lo que se hace lo que se puede, ¿no? He hecho reflejo de la quema de Notre Dame en esta obra, que me parecía bastante enigmático, y sobre todo lo de las torres, que me pareció una salvajada, ¿no? Y otra cosa de esas que no se entienden. Yo pienso que la mayoría de cosas que nos suceden en esta sociedad son cosas preprogramadas. Yo veo como una especie de teatro de la vida. Y entonces los políticos antes pensaban que solo nos manipulaban y nos engañaban. Ahora no, ahora están haciendo de actores. Ahora ellos actúan. O sea, tú los ves cuando hablan y están actuando. Están dentro de este teatro de la vida, pero es que están tan tranquilos actuando. Y te quedas y dices, estos nos están dirigiendo. Es brutal, brutal. Pues bueno, ¿quieres que te explique un poco? Vamos a saltar antes de ir con Fernando, sí, porque creo que esto nos va a dar mucho pie para seguir hablando de lo mismo y le va a dar todavía más contexto a Fernando. Justo frente al juicio final del Bosco tenemos en la exposición otra pieza monumental que es Juicio Final de Miguel Ángel. Obviamente la figura cambia a grotesca, a estas figuras humanas con músculos tan rígidos, tan desarrollados, como solía serlo Miguel Ángel. Vemos al Cristo en el centro, que ha venido a enjuiciar a políticos, a gente, bueno, pues vemos por aquí algunos de los artistas que están siendo castigados castigados en la barca de Caronte,
tendrán que ir directamente al infierno. La obra de Lluís está llena de significados para interpretar. Como decía Lluís, es muy difícil para un artista que trabaja 4 meses, 5 meses en una obra como esta, explicarlo en 30 segundos, 1 minuto es prácticamente imposible. También por eso queremos invitar a la gente que cuando se acerca a una obra como la obra de Lluís, se dé su tiempo para contemplar, se dé su tiempo para degustar cada fragmento, para preguntarse por qué unos personajes y no otros, porque Basquiat se puede salvar, Sí. pero Sting no. Y creo que esto ambas piezas dan pie, Fernando, para poder seguir la charla contigo. Sí, bueno, son obras las de Lluís Barba, como bien has dicho o habéis dicho, que tienen o requieren del espectador un tiempo de la contemplación. Es decir, son obras que yo creo que hace muy bien Lluís en frenar la aceleración. O sea, pareciera que fueran resultado de algo así como el horror vacui, ¿no? Una sensación de horror vacui o de barroquismo contemporáneo, de barroquismo hasta tecnológico, donde hay todo tipo de cuestiones. Pero también lo que está haciendo Lluís es obligarnos a pararnos delante de las obras y a ir viendo una infinidad de detalles y cómo todo está sometido a reinterpretación. Es decir, cómo hay una serie de capas y de niveles y de elementos de lectura pues muy bien pensados y muy bien planteados, que además traen ya, como digo, un largo recorrido, es decir, que son cuestiones con las que él ha ido codificando e interpretando desde hace mucho tiempo, en una clave que tiene bastante de babélica o de sistema de traducción simbólica a partir de la historia del arte y de la reflexión siempre sobre el presente, y que, por ejemplo, son significativas las apariciones en algunas de sus obras anteriores y a lo largo de su trayectoria, como digo, de Umberto Eco. Es decir, Umberto Eco aparece en distintos momentos, recordándonos la importancia que tiene su perspectiva semiótica o semiológica, pero también su particular posmodernismo literario, reflejado en obras como El nombre de la rosa. De las obras que habéis mostrado ahora, que me parecen sencillamente pues, excelentes, podríamos tomar como, por ejemplo, él revisa, como habéis enseñado, el tema de La nave de los locos, que es un tema clásico, un tema central en la pintura flamenca del siglo XV, que se basa además en una serie de pinturas que se realizaron a partir de una novela satírica publicada en el año 1494 en Basilea. Es una obra de Sebastian Brandt que se titula El Narrenschiff, esto es la nave de los necios, no solo de los locos, y en la que la temática principal es criticar la vida perversa o la vida disoluta de los monjes o de la vida monástica. Es decir, tiene que ver con la polémica sobre el lujo en la iglesia. También ahí se ha mostrado el cuadro de la vida y la existencia eremítica. Y también habéis mostrado el Jardín de las Delicias y en todas esas obras un tema que sobrevuela es la cuestión de lo que llamaba Foucault la gran reclusión. Es decir, la historia de la locura en la época clásica, es uno de los primeros libros que escribió Foucault, tiene que ver con lo que él llama el gran encierro, es decir, cómo se fue encerrando con el pretexto de la locura a una cantidad enorme de gente. Es decir, era el momento en el que se establecía que eras loco y te llevaban a esos manicomios verdaderamente terroríficos de la época, y allí se encerraba todo tipo de gente, no a los que estaban enfermos de locura patológica o sintomatológica, sino también a las mujeres, a las que por el hecho de serlo se las declaraba directamente locas, pero también a los familiares de los que uno se querría librar, por ejemplo, para hacerse con sus propiedades, con su riqueza o con su hacienda, pero también a los pobres, es decir, cantidades enormes de gente sin recursos eran llevadas directamente al encierro de la locura. Y esa obra, la obra de La barca de los locos, del Bosco, es una reflexión que tiene mucho que ver con el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, pero también con la relación entre los vicios y los pecados. Evidentemente, los vicios y los pecados también son lo que aparecen tanto en el Jardín de las Delicias cuanto en el juicio final. Es decir, lo que tenéis ahí colocado en la galería, a un lado y otro de la galería, además con esa especie de espacio intermedio que tendría algo de laguna estigia, ¿no? Como si vosotros, Víctor y Luis, estáis como el Caronte etrusco cruzando entre el paraíso y el infierno. Está por ver si vais hacia un sitio o hacia otro. Me temo que vais al infierno de cabeza los dos por vuestra perversidad absoluta y vuestra vida disoluta. Pero lo que está claro
es que la cuestión es cómo enjuiciar los vicios, cuáles son los vicios y pecados y cuáles son las virtudes y la gracia de la cultura contemporánea. Vicios y pecados todos, virtudes escasas, sobre todo virtudes como virtudes cívicas, ¿no? Porque yo soy ateo, por tanto para mí toda virtud es virtud cívica y tiene que ver con la moral y con la ética y con el compromiso ciudadano y con el compromiso, voy a decirlo también, republicano, porque yo creo que nosotros somos todos, lo queramos o no, discípulos perfectos del Marqués de Sade, cuando el Marqués de Sade dice en su texto un esfuerzo más para ser republicano, es decir, para construir un espacio republicano. Lo que tenemos ahí son espacios que son claramente teológicos, es decir, porque lo que tenéis ahí, lo que hemos visto hasta ahora es una revisión de la pintura marcada por una concepción teológica y teocrática del mundo, que es lo que está ahí manifiesto, en la que es fundamental el pensamiento y la actitud maniquea, ¿no? Buenos y malos, cielo e infierno, pecado y virtud, gracia y hundimiento en la miseria eterna, sufrimiento y bienaventuranza, y lo difícil es el espacio de lo que los sajones llaman el in-between, el espacio intermedio. En el espacio intermedio de la galería nos recibe nada más y nada menos que la COVID. En este sentido, podríamos decir que el espacio intermedio se llama fármaco, que no vacuna. El espacio intermedio es el fármaco. El fármaco en griego designa el veneno y el antídoto, lo que nos salva y lo que nos hunde. Por tanto, ahí lo que tenemos que ver es qué papel tiene el arte, además con una cosa muy curiosa, que cuando habéis mostrado la versión de Lluís Barba del Juicio Final, de la Sixtina de Miguel Ángel, uno de los elementos que no ha intervenido o que ha dejado tal cual es la firma de Miguel Ángel. Bueno, la firma de Miguel Ángel no es una firma de texto, sino que la firma de Miguel Ángel es una de las firmas más maravillosas de la historia del arte, y es que él se autorretrató en la piel que está colocada en el centro del cuadro. Es decir, se acepta ya hermenéuticamente que esa es su retrato, y es la piel de San Bartolomé, desollado en el martirio del desollamiento, que en el fondo es una manifestación de que ser artista es dejarse la piel en el intento. Todo aquel que no se despelleja, todo aquel que no se desuella haciendo su obra, todo aquel que no se entrega en cuerpo que no en alma, todo aquel que no da la cara y todo aquel que no lo da todo en la obra, no será ni siquiera juzgado. Es decir, el juicio final, la escatología, por eso yo titulé Mierda y Catástrofe mi libro, es que hoy estamos en la escatología. Ese cuadro del juicio final es un cuadro escatológico, y el Jardín de las Delicias es un cuadro escatológico, y la Barca de los Muertos es un cuadro escatológico. No porque haya mierda, sino porque hay catástrofe. La catástrofe no es solo el último acto de la tragedia. La catástrofe es que las cosas sigan siendo igual. Que estemos en el eterno retorno de la necedad, que estemos en el eterno retorno de la estupidez, que estemos, como decía Shakespeare, ¿no? En un momento en que, cuando dice "Life is an idiot", la vida es un idiota lleno de ruido y furia que no significa nada. Es decir, que tengamos hablando por los micrófonos del poder político, de la representación diplomática, de la gestión de la sociedad, a unos cretinos absolutos, esa es la catástrofe. Es decir, ese es el desastre. Esos ni serán juzgados, ni siquiera irán al limbo. Esos se quedarán pudriéndose hasta el fin de los tiempos en sus tumbas marmóreas, porque para ellos no habrá redención ni absolución, ni siquiera habría que tener hacia ellos el mínimo pensamiento. Por lo tanto, es lógico que también, y ahí ya veo que estáis en ello, pues Lluís abordara esa salida del pensamiento teocrático teológico medievalizante, que es lo que estamos viendo ahí en esas primeras obras, hacia el momento fundamental de la modernidad, que es la mirada goyesca. Y por eso esas obras de las que hablaremos ahora, imagino, de Goya y su versión de los desastres de guerra, de los disparates y de los caprichos, es fundamental para entender en qué época nos encontramos, que tenemos que volver a pensar después de Goya qué es lo que aún Goya nos dice en un tiempo de desastres, de disparates y de incluso caprichos. Bien, como nos decía Fernando en la exposición, después de estos dos juicios tan impactantes, tan impresionantes, que nos abruman en este recorrido, pasamos, ya condenados, plenamente condenados, a una parte muy personal de la obra de Lluís. Y digo muy personal porque esta obra ha sido creada en cuarentena. Esta es la última obra que ha creado Lluís. Se ha encerrado directamente con Goya, como dice Fernando. Se ha dejado aquí la piel, se ha despellejado por completo. Sí. Si pudiésemos verlo de una manera simbólica, sería eso. Es la piel de Lluís retratada en estas obras. Como decía Fernando, tenemos primero el conjunto de los disparates,
después los desastres de la guerra y al final los caprichos. Lluís, háblanos de esta experiencia y háblanos también de por qué Goya y cómo Goya podría ser tal vez el autor español que más en boga podría estar hoy en día si pudiese crear obras sobre la actualidad. Sí, para mí Goya, bueno, ha significado muchas cosas, pero en este caso, perdón, en este caso fue en confinamiento los disparates. Y la verdad es que ha sido una maravilla. Tengo que enfocar la cámara, ¿no? Es verdad. Estás Vale, bien. pues para mí ha sido una ayuda brutal, porque realmente el confinamiento ha sido una cosa salvaje, una cosa que realmente nadie se esperaba un confinamiento tan estricto, ¿no? Entonces me ayudó muchísimo hasta el punto de que estaba día y noche trabajando con ellos hasta completar los 36 grabados que reinterpreté de Goya. Y lo que sí fue fantástico es encontrar el lenguaje tan hábil, tan grotesco y tan crítico con las cosas de su sociedad que encuentra un paralelismo total con la actual, ¿no? Yo me lo pasé muy bien, espero que vosotros también os lo paséis bien. Coloqué además personajes que me apetecían, como el de Forrest Gump, por ejemplo, que para mí la vida es esto también, es como una caja de bombones, como decía en Forrest Gump, ¿no? Tengo mi nieta que está intentando cogerle un bombón de la caja y hasta que no abres el envoltorio no sabes lo que te va a salir. La verdad es que estamos viviendo una etapa de la vida convulsa y que realmente pienso que vamos a tardar tiempo en restablecer. Para mí, Goya ha significado los desastres, por ejemplo, es una cosa como muy dura, realmente es muy realista, para su época es increíble, se avanzó muchísimo, tiene muchas connotaciones que en esa época tocar la religión era muy peligroso y él se aventuró mucho a criticar la religión, a criticar los estamentos políticos, etc. Yo pienso que la reflexión prácticamente ha sido paralela. Hoy en día, pues los problemas que él visionó en aquella época continúan existiendo. Y yo lo que he hecho simplemente es enriquecer un poco, entre comillas, ¿no? El presente dentro del pasado. Y en fin, no sé. Yo pienso que Fernando lo va a explicar mejor que yo. Yo explico mejor la imagen, Fernando se explica mejor. Mientras conectamos con Fernando de nuevo, vamos a pedir a cámara que se acerque un poco más para que el público también pueda acercarse bueno, aquí hay una obra, por ejemplo, la obra. Mira, que te puedo comentar que me parece muy ideal el título, ¿no? Aquí dice, mira, dice, aún no se van. Y digo, bueno, es que es esta pieza perfecta, de aquí. la pieza esta es perfecta porque es que los que nos colocaron ahí, los de Herman Brothers and Company, que nos colocaron todos los problemas en el 2008, es que les cuesta mucho de irse. Y es que no se van y no se irán. Y ahí tenemos un Yuppie que se está cayendo con un Mondrian que es todo lo más estructural posible que existe, ¿no? Y entonces el tío está empujando y lo están intentando apartar, pero es que no pueden. Es que a estos tíos no nos los vamos a quitar de encima nunca. Entonces, pues bueno, es una de las piezas que me hizo especial atención, ¿no? Bueno, es evidente que Lluís Barba ha hecho un auténtico ejercicio de reflexión y de análisis icónico-político, podríamos decir, icónico-crítico, a partir de Goya, que es evidentemente el vector de la modernidad, es decir, es aquel que después de Velázquez, en realidad Velázquez persigue un propósito en toda su obra que no solamente es como se pretende metapictórico, ¿no? Porque Velázquez en la Menina pinta el acto de pintar ocultándonos aquello que ha pintado y convierte a la monarquía o a los reyes en algo que está reflejándose en un espejo desvaído, pero la intención de Velázquez era conseguir
rango de nobleza, como finalmente consiguió a través de su ascenso en la jerarquía de la monarquía, pero Goya es aquel que es para nosotros absolutamente contemporáneo porque asume los dilemas de la Ilustración, los dilemas de la Ilustración entendida en el sentido estricto de sapere aude, atrévete a pensar. Goya comprendió algo que es un drama brutal y es la dificultad para ser ilustrado en España. La dificultad para ser un ilustrado en España. Incluso no solo la dificultad, sino acaso la imposibilidad. Es decir, a lo mejor ilustración española o pensamiento ilustrado español es algo que puede ser una contradicción en términos o incluso un oxímoron, dado que él tuvo que exiliarse. Es decir, a mí me impresiona mucho ese destino de Goya. Goya apartado de la corte, pintando en la Quinta del Sordo las pinturas negras, que son una reflexión sobre la superstición y la pervivencia de la superstición en la cultura española. La ilustración ha sido en España siempre, como decía Jovellanos, una ilustración insatisfecha, como dijo él, todo para el pueblo pero sin el pueblo. El propio Marx, en su reflexión, el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, se da cuenta de que las Cortes de Cádiz son la reflexión principal de que en las Cortes, dice, de Cádiz había ideas sin hechos y en los montes hechos sin ideas. Teoría y praxis han tenido una dificultad absoluta en España. Y en ese sentido, Goya se debatía en ser un moderno, un ilustrado, un patriota y también un afrancesado, porque él entendía que ser moderno era también entender que había que acabar con la superstición. Y los desastres, los caprichos, los disparates, son una reflexión sobre el gran tema del sueño de la razón. Como recordaréis, en el año 1797, entre el 97 y el 98, va a realizar los dibujos, las distintas versiones del famoso grabado El sueño de la razón genera monstruos. Es una obra muy comentada, muy analizada, en la que se ha analizado todo lo que aparece en la obra. A mí me interesa mucho que aparece en la obra, en las versiones aparece un lince que luego se va desdibujando, y ese lince remite a la Academia del Lincei, a la Academia de los Linces, ¿no? A la mirada del lince, al lince que está separado del pintor. El lince que tiene es un símbolo, es un emblema de la buena vista, pero también de la visión científica, que ha sido algo que también en España se combatió desde el tiempo de la Reforma y la Contrarreforma. Por lo tanto, es una obra fundamental que tiene que ver con la poética de Luzán, pero sobre todo con aquello que cuando piensa esa obra dice Goya que hay que buscar un idioma universal. Y dice que lo que trata es el autor soñando y su intento, dice él, de desterrar vulgaridades perjudiciales y perpetuar en su obra los caprichos y el testimonio de la verdad. Yo creo que la obra de Lluís Barba es una obra que introduce elementos de ficción, que reficcionaliza, pero que en realidad es un testimonio de la verdad. Es decir, su obra es continuamente, en la obra de Lluís Barba hay una percusión, la bala, una repercusión, una viralización, un dejarse infectar y afectar por la verdad, por el testimonio de la verdad de la época. Es decir, cada punctum, cada detalle de su obra es un signo de cuestiones decisivas que están aconteciendo en el presente, que no las convierte en panfleto, que no las convierte en una especie de pancarta para ir ahí por la calle haciendo, quién sabe, una manifestación que al final se convierte en un performance y al final incluso en una manifestación de la imposibilidad para hacer una crítica que transforme la sociedad. No, lo que está es invocando siempre la necesidad de la reflexión y del pensamiento a partir de las artes. Porque cuando uno dice el sueño de la razón genera monstruos, se pregunta, ¿son los delirios racionales los que han precipitado al mundo en la catástrofe del antropoceno, el colapso de lo que llaman capitaloceno o de nuestro destruir la tierra sistemáticamente? ¿Es el sueño antagónico a la razón? ¿O acaso hay un sueño que no sea meramente una pesadilla que nos conduzca hacia una utopía, es decir, hacia una esperanza, hacia un mundo mejor? Por lo tanto, claro que Lluís Barba en pleno confinamiento mira hacia Goya. ¿Por qué? Porque nosotros, creo, o por lo menos, no somos unos patriotas de un españolismo viejunístico esencialmente, sino que en realidad somos defensores, ahí tiene la obra, de un pensamiento independiente. Es decir, no solamente creo que somos, nuestro independentismo es el independentismo frente a la superstición. Es la búsqueda de un pensamiento crítico, republicano, insisto una vez más,
y una república racional, un ejercicio público de la razón. Y por eso hay que volver a exigir kantianamente un ejercicio público de la razón que no se base meramente en rumorologías, en supersticiones, en un corre-corre, en un pilla-pilla. Y en este sentido, Lluís Barba hace un tour de force con una obra como la de Goya que es muy difícil revisar y reconsiderar. No es nada fácil, no se puede ser frívolo con ello. La retomaron los Chapman Brothers, ¿no? Los hermanos Chapman. Han vuelto muchos autores sobre Goya. Cuando uno vuelve sobre Goya es porque vuelve sobre el punto candente de la problemática de la ilustración, de la problemática del pensamiento crítico, de la problemática de la modernidad. Entre otras cosas, quiero recordar que en el Reina Sofía se colocó cuando llegó Borja Villel los grabados de Goya en la colección permanente, aunque cronológicamente no corresponden al arte del siglo XX, las vanguardias y la contemporaneidad, para que el público entienda que no se entiende el siglo XX y tampoco el XXI sin Goya, que no se entiende sin sus desastres. Hay un dibujo, termino esta intervención mía para continuar si queréis, hay un dibujo que se mostró, que luego se convirtió en grabado en la gran exposición de dibujos y grabados de Goya que hizo el Prado este año pasado, el 19, en la que sale el viejo Goya con unas barbas como Matusalén que le llegan casi al suelo, que casi se las pisa, con dos bastones caminando. Y con su letra tan conocida, coloca debajo de esa figura, que es un autorretrato como el de El juicio final de Miguel Ángel, coloca debajo la frase cortísima que dice aún aprendo. Y esta frase aún aprendo la mantiene Lluís Barba. Lluís Barba es goyesco porque aún aprende, porque aún quiere aprender, porque no lo ha dicho todo, porque aunque vuelva sobre temas antiguos los reformula, porque tiene una tremenda curiosidad. Y es su curiosidad. Y es, bueno, como este eco que tenemos, ¿no? Es este eco del pasado en el presente y es este retomar el pensamiento crítico una y otra vez lo que hace que su obra sea goyesca, no porque trate de Goya, sino porque reformula y repiensa críticamente nuestro tiempo. En ese sentido, es un artista ilustrado que no ilustrativo, es un artista crítico, es un artista más moderno que posmoderno. Yo creo que es un artista que es un apropiacionista, pero que se apropia de lo hecho para darle una formulación contemporánea siempre. Gracias, Fernando. Hemos visto un recorrido bastante curioso a partir de la pregunta que nos plantea Lluís. ¿Qué humanidad tenemos hoy en día? ¿Cuáles son nuestras instituciones? ¿Quiénes somos hoy en día? ¿Cómo esto se ha visto trastocado por aquel virus que nos recibe en la entrada? ¿Cómo hemos sido enjuiciados con estas dos obras monumentales? ¿Cuál es la sociedad que tenemos? Nos pregunta Goya y Lluís a través de esta recontextualización. Esto sería el recorrido principal de la exposición, pero no finalizamos con eso, finalizamos con una obra que es una obra un poco más emocional, una obra que sale propiamente del recorrido, pero queríamos traerla a la galería y yo quiero decir solamente dos cositas antes de que Lluís nos explique el porqué de la obra. Es homenaje a Ernesto Ventós, gran coleccionista de Barcelona, gran coleccionista de España, que lamentablemente falleció en enero pasado. Esta pieza la hizo Lluís para la Fundación hace algunos años, para la colección personal de Ernesto Ventós, que se llama Olfato Visual. Y esto nos da pie para hablar de dos cosas muy puntuales que trabaja Lluís en su obra, que es introducir estos personajes, introducirse él mismo, introducir a Fernando Castro dentro de la obra. Gente del mundo del arte, al igual que turistas, personajes pop, están dentro de la obra. Pero también es muy curioso, y lo veía ahora a través de la camarita mientras nos va grabando a todos, es muy curioso que hablábamos con Juan Ramírez Codina y con Luis Bassat acerca del sentido de Lluís que tiene de colocarse dentro de la obra, porque Lluís tiene esta anécdota maravillosa que decía, yo voy a visitar un museo y me preguntaba, esas obras tan maravillosas, ¿cómo puedo estar yo dentro de las obras, ¿no? Pero ahora vamos un paso más allá y resulta que todos nosotros que estamos aquí no somos conscientes, pero estamos ya dentro de la obra de Lluís Barba. Ya tan solo una imagen nos ha colocado
a todos nosotros dentro de la obra. Con esto doy pie para que Lluís nos explique un poco más. Sí, lo que quería hacer un apunte sobre lo de Goya, porque Fernando, cuando acabé el último disparate, que es lo último que hice en confinamiento y bueno, y después un poco de confinamiento, me quedé 2 meses sin trabajar, 2 meses que no podía realizar nada. Me acordé de unas palabras que decía Guardiola cuando se fue del Barcelona, que decía, me he vaciado. Yo realmente me vacié. Me vacié de tal forma que estuve como 2 meses que no podía crear nada, no podía hacer nada. Quedé vacío, absolutamente. Y ahora yo he empezado otra vez a funcionar. Pero Goya es muy intenso y realmente es ponerte en el mundo de él es una gozada, es fantástico, pero te vacía por completo. Pues bueno, dicho esto, ahora sobre esta obra, fue una cosa muy, muy entrañable, porque con Ernesto nos fuimos a Madrid, a Arco, a la Feria de Arco. Hicimos fotos de algunos de los personajes en Arco, que eran sus amigos. Y entonces él quería pues, que estuviesen sus amigos, sus padres, que estuviese pues, los elementos de su estudio. Todo esto son elementos que fotografié en su estudio, dentro del contexto de lo que yo normalmente realizo, ¿no? En este caso busqué elementos más, está desde Fernando Castro a Humberto Eco, todos tienen su nariz, ¿no? Su nariz para poder oler el mundo de las flores que él siempre tenía en su cabeza. Aquí está también la imagen de Merino, que también estuvimos con él en Arco ese año, nos hicimos fotos, porque él le hizo esta escultura. Y están todos los elementos estos que a él le llegaban, ¿no? Como siempre están las dos velocidades, evidentemente, están estos indigentes que son los fotografía en Miami y luego los inputs estos de la sociedad, ¿no? que no nos dejan, ¿no? El consumo masivo, etc. Evidentemente están los códigos de barras. Los códigos de barras, por desgracia, con lo del COVID todavía se pueden quitar menos. Si os dais cuenta, en el vídeo donde estoy representando toda la nueva realidad de alguna forma, ¿no? Hay como un teletipo que va pasando y va diciendo que se ha actualizado hace 2 días. Volví a hacer el vídeo hace 2 o 3 días para poderlo actualizar. Porque es que como todo el mundo miente, entonces no sabías los muertos que habían en ningún sitio. Entonces se ha vuelto a actualizar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que dicen 200.000 muertos en Estados Unidos. Pero ¿quiénes son? ¿Qué identidad tienen? Nosotros no somos identificativos ya, nosotros somos números. Entonces nos están teniendo, o sea, de una forma como 200 muertos o 300, como hacía Bush en su momento, que decía, he enviado a la guerra a 200 mexicanos que querían ser norteamericanos, los he enviado allí, pero ya sabíamos que iban a morir porque eran las bajas colaterales. Digo, por favor, antes de enviarlos, dile a sus padres que los envías a la muerte, ¿no? Para ser norteamericanos. Pues aquí ha pasado lo mismo. Han matado a toda la gente no contributiva, pero han habido bajas colaterales. Ha habido gente joven que también ha muerto, porque tenían patologías paralelas o por cualquier cosa. Siempre hay bajas colaterales. Pero es que siempre estamos con lo mismo. Son números. No, ahora solo tenemos 30 muertos en Madrid. Digo, joder, 30 muertos, es que son 30 personas. Identifícalas. ¿Quiénes son los que han muerto realmente? Es que, como decía Fernando, esta mujer está medio loca, ¿no? Pero bueno, es que es lo que nos ha tocado. Ha llegado un momento de que los que nos gobiernan, es que, como os decía antes, yo pienso que son simples y puros actores que los colocan ahí para que realicen su papel. Y ya está. Bueno, pues yo pienso que hice lo que pude para poder hacer una obra que realmente llegase a Ernesto, y a Ernesto le gustó mucho y bueno, la tiene en su colección y esto pues
era en memoria de él. Qué bien, Luis. Damos pie a una última intervención de Fernando. Muy bien. Yo pude conocer también a Ernesto. No se oye. Decía, ¿sí? No sé si Ahora. sí, decía Se oye. a Ernesto Ventós, al que también quiero rendir homenaje en esta intervención última por mi parte. Coincidimos en distintas ocasiones. En una de ellas recuerdo perfectamente Palma de Mallorca con otros coleccionistas y con gente de museos y comisarios, y fue muy, muy singular cómo él pudo identificar qué perfume llevaba prácticamente todo. Bueno, dijo qué perfumes llevaba la gente que llevaba perfume. ¿Cuál era? Entonces lo identificó, tú llevas este, tú llevas este, tú llevas este. Y claro, para mí esa capacidad que él tenía de identificar los aromas, de identificar los perfumes, pero también su olfato para el arte, ¿no? Es decir, ese olfato visual del que habla Lluís Barba, ¿no? Y me parece fundamental, sí, rendirle homenaje a él como coleccionista. También, ¿por qué no decir aquí desde la Galería Contrast que también es ocasión a lo mejor para rendir homenaje a Juan de Muga de la Galería Don Prats, que ha fallecido también durante el periodo de la primera oleada de la pandemia del COVID, pero vamos, que han desaparecido ellos dos, que junto a otros muchos más que son muy representativos de cómo afectó también a gente del mundo del arte y cómo está afectando en este momento. Pero yendo a la obra, me parece una obra muy, muy característica de Lluís, en la que vuelve sobre esa configuración, sobre esa conformación, que tiene el espacio algo de conversation piece, de pieza de conversación, recordándonos el gabinete del aficionado de Teniers, que se encuentra en el Museo del Prado, en el que él ha ido sustituyendo esas obras, y como podéis apreciar, se puede apreciar en la obra, ahí están desde las señoritas de Aviñón, de Picasso, hasta el Picasso de la época azul, pero también hay una presencia en la que se va desde el mundo picasiano a el mundo pop, ¿no? Es decir, en el plano inferior podemos apreciar que se encuentran obras de Roy Lichtenstein, y en las paredes incluye una versión de las latas de sopa Campbell de Andy Warhol, concretamente la lata con el papel de la lata descompuesto, y hay también imágenes, como podemos apreciar al fondo, también de Da Vinci, su particular versión de la Santa Cena reorganizada, y en toda la exposición, en todo el cuadro, lo que vemos es también la presencia, por ejemplo, de unas nubes que parecían que estuvieran aludiendo a la pintura surrealista de René Magritte, es decir, y también obras del propio Lluís Barba dentro de esa gran composición de metapintura o de gabinete de aficionado, con lo cual está también haciendo una vuelta de tuerca sobre su propio imaginario, es decir, que vuelve sobre aquello que ha sido su propia obra, como sería la importancia que tiene el código de barras, que es un tema que él durante una época puso en cantidad de obras, también en cabezas, por ejemplo, también nos encontramos con referencias a la pintura de Henri Matisse, es decir, que es un cuadro que revisa la vanguardia, el cubismo, pero también va al arte pop, a la contemporaneidad y a su propio trabajo, y nos habla de cómo decía Barbour que la historia del arte es la historia de todas las miradas que se sedimentan sobre los cuadros. Yo hace años, cuando escribí este catálogo, por ejemplo, de Lluís Barba, como podéis apreciar en la portada está precisamente la cabeza con el código de barras, y titulé el texto, no tengáis miedo que no lo voy a leer porque es largo, l'obra d'art a la era de la clonación irremediable, la obra de arte en la era de la clonación irremediable. En ese momento era todo el tema de la oveja Dolly, de la clonación, de en qué nos estábamos convirtiendo con los cambios de la genética y del estudio del genoma, pero hoy la cuestión ya no es la genética y el genoma, es sencillamente la pura supervivencia. Es decir, estamos en un momento en el que pareciera que la única confianza, la única esperanza, la única utopía fuera farmacológica. Es decir, hoy en día, ¿cuáles son las empresas del mundo que están dando tremendos beneficios y que los darán todavía más? Las industrias farmacéuticas que están trabajando en la vacuna para la COVID. No deja de ser sarcástico, perdón, que una de las que está fabricando la vacuna se llame Moderna, ¿no? Los alemanes, Moderna. Bueno, ¿moderna o posmoderna? O global, o contemporánea. No es moderna, sino que será esa vacuna que, como sabemos, tendrá aceleración electoral, porque ya Trump quiere vacunar a la población americana para ganar las elecciones y mantenerse atornillado en la butaca de su delirio en la Casa Blanca. Por lo tanto, las vacunas son ya parte de la estrategia política contemporánea, en la que haremos un corre-corre para vacunarnos cuanto antes,
pero de lo que no nos vacunaremos será de la tontería. Es decir, hay una tontería sin fondo, hay un cinismo político contemporáneo que no tiene cura. Es decir, para lo que tiene Ayuso no hay vacuna. Sí, para lo que tiene cierta gente no hay vacuna, no hay tratamiento posible. Es decir, cuando uno no tiene capacidad para pensar, para criticar, para crear, para elaborar, no hay salvación. Por eso, vuelvo a decir, terminando mi intervención, cuando se vació, como dice que se vació, y estoy seguro de ello, Lluís, con Goya, es porque Goya lo dio todo, pero lo dio todo haciendo, por ejemplo, esa obra que me parece que es una de las más grandes de la historia del arte, y mira que es bien sencilla, que se llama El perro senundido, el perro de Goya. Es decir, cuando uno ve ese perro, que solamente es el perro ahí en un horizonte que está con la cabecita colocado de lado, no sabemos si se hunde o si sale de lo que está en ese terreno intermedio que decía yo antes, en el in-between, ese perro somos todos nosotros. Ese perro es la subjetividad contemporánea. Ese perro es el destino individual y también la necesidad de pensar el destino colectivo, porque la cuestión hoy es plantearse desde el arte, desde la filosofía, desde el pensamiento, desde la cultura, cómo vivir juntos. No vamos a ser los de la nave de los locos, que eran casi todos clérigos o monjes, no vamos a ser el eremita de la pintura, ni siquiera vamos a participar en el juicio teológico del fin de los tiempos. La cuestión es enjuiciar, decidir, pensar, encontrar soluciones en el tiempo de la crisis, que no son solo las vacunas, con perdón, que eso es una cuestión fundamental. Sí, lo fundamental es qué queremos que suceda en nuestra sociedad. Y eso muchas veces nos lo enseña el arte. Es decir, que mirar y atender al arte no es atender solamente al ornamento hiperbólico, a la decoración, fundamental también, sino cómo a través de la reflexión artística se abordan los problemas y las cuestiones de nuestro tiempo. Por tanto, el arte tiene virtudes también curativas. Es más importante que el arte las tenga que haya curators, porque también el curator viene de cura, ¿no? Lo importante es hoy lo que nos cura, y lo que nos cura será la ilustración, la reflexión, el pensamiento público, el debate público, los comportamientos republicanos, la búsqueda de un mundo mejor. Y esa búsqueda no es solo de un paraíso, porque en el paraíso también está la muerte. Esa es también el recuerdo de los amigos, el recuerdo de los seres queridos, el cuidado y el afecto. Por eso cuando rememora la amistad con Ventós, con Ernesto Ventós, Lluís Barba, es que está recordando a alguien que creía y quería el arte y que lo coleccionó. ¿Por qué? Porque tenía olfato para el arte. Porque igual que en Shakespeare y termino en Hamlet se dice algo huele a podrido en Dinamarca, hoy huelen muchas cosas a podrido y no son solamente la propia enfermedad. Y por tanto hay que recordar a gente esplendorosa, espléndida, maravillosa, que además no necesitaban hablar articuladamente, sino que en realidad transmitían con su sutileza, con su singularidad, con su gusto estético, nos transmitían el ejemplo de que existe un mundo mejor. Y Ernesto Ventós quiso que ese mundo existiera, quiso aromatizar el mundo y nos deja un rastro de belleza, de esperanza. Gracias, Fernando. Con estas palabras de Fernando, me gustaría despedir este recorrido que ha sido muy completo, no exhaustivo, porque la obra de Lluís Barba y el panorama del arte a través de Fernando Castro todavía nos puede dar muchísimo. Yo recomiendo que sigan a Fernando Castro porque en redes sociales él da mucho, lo da ahí, lo da para todos y lo recomiendo mucho, en verdad. Tiene un sentido muy, muy especial. Espero que los que estamos aquí, los que hemos escuchado, los que escucharán esta charla en YouTube en cuanto la podamos editar y colgar, espero que nos curemos un poco de la tontería, realmente. Muchas gracias, Fernando. Quiero agradecer a Lluís Barba por esta exposición en la cual se ha dejado la piel. Hemos tenido que irla adaptando a lo largo de los últimos meses. Empezamos con una idea, empezamos en un sitio concreto. Como todo en la vida nos ha trastocado este momento que estamos viviendo y hemos acabado en otro sitio, pero creo que es un sitio muy enriquecedor, un sitio de mucha confrontación personal y que nos ayuda realmente a pensar en nuestra posición. Gracias, Luis, por la exposición. Y dos agradecimientos muy concretos. Quiero agradecer a Sandra Segura, mi socia, porque esta transmisión ha sido algo excepcional, ha fluido muy bien, pero ha sido realmente
algo que tuvimos que improvisar también sobre la marcha, y quiero agradecer a la gente que nos acompaña en el equipo técnico, a la cámara Pademico, a Petit, que nos acompaña haciendo todo esto, que fue una maravilla, conectando audios, conectando imágenes y demás. No se lo imaginan lo que ha sido. Y creo que esto surge gracias a la intención de un gran artista, de querer contar un algo, de querer llegar a los más y de sembrarnos las emociones y de decir, esto lo hago para ustedes y aquí está. Gracias, Lluís. Muy bien. Gracias, Fernando. No, gracias a ti y gracias a Fernando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto estar con vosotros. O sea que fabuloso haber podido participar en esta ocasión. Mucho éxito, Lluís, mucho éxito, Víctor, y un elogio a la Galería Contrast por seguir en la brecha en estos momentos tan complicados. Un saludo. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias, Fernando. Sí quería decir, porque hay vida más allá del COVID, por supuesto. Ahí estamos nosotros para sobrevivir y Ernesto Ventós demuestra que hay vida más allá del COVID, que cuando empezabais la transmisión, he visto a través de la cristalera de la galería, cuando estábamos ahí en la entrada, he visto cosas que sucedían fuera de la galería y he visto que justo en la calle había o estaban aparcadas 3 bicicletas, ¿no? Y cuando estabais hablando pasaron 2 o 3 personas en patinete. Y luego seguí viendo como por la calle, mientras hablabais, que me parecía muy interesante, pero yo suelo mirar también a lo que pasa detrás de lo que escuchamos, pasó gente en bicicleta por esa calle. Y tengo que decir, la revolución y el socialismo llegará en bicicleta. Por tanto, gracias a la tecnología, gracias a lo que nos ayudaron, pero esa bicicleta está ahí. Y esa bicicleta es una bicicleta de la poesía y del imaginario. Si no hay viento, hay que remar. Si no hay viento, hay que remar. Y si no hay gasolina, habrá que pedalear. Y seguiremos pedaleando no porque estemos mal de la cabeza, sino porque solo cuando tengamos la energía para pedalear, seguirán funcionando las cosas. Y no es que vaya a ir la tecnología a pedales, porque aquí hemos tenido que hacer una conexión muy compleja y difícil de hacer, aunque no lo parezca, sino que yo no dejo de pedalear cada día. Y como estoy un poquito gordo, ahora que termino voy a subir la bicicleta estática a pedalear y os recomiendo a todos, no dejéis de pedalear. Pedalear en búsqueda de un mundo mejor. Pedalear en busca de la intensidad de vuestro imaginario y vuestra creación. Pedalear para un mundo más justo. Pedalear para que no siga reproduciéndose lo peor. Y lo peor no es solamente la enfermedad, lo peor son los comportamientos injustos en todos los niveles. Y sobre todo pedalear como hace Lluís Barba, que le veo muy delgadito y en buena forma, porque él no ha dejado de poner su mente a pedalear y a darle vueltas. Y no hace el Tour de Francia porque no quiere, pero si esta tarde se pone, gana la etapa reina, que es la contrarreloj, la cronoescalada, y por fin tendríamos a un ciclista catalán en el podium de los Campos Elíseos. Por tanto, campeón, amigo, Víctor, a todos vosotros los que habéis estado, gracias, es un gusto hacerlo, me hubiese gustado estar con vosotros, falta ese contacto de piel, esa cercanía, el haber podido ahora irnos a charlar más, porque la conversación no termina nunca. Es decir, pensar que hemos dicho algo conclusivo es mentira. Ahora los que tienen que pedalear son el público, los coleccionistas. La mirada de los demás nos sigue activando y hacemos estas cosas porque el deseo es el deseo del otro. Por tanto, gracias por invitarme hoy a estar con vosotros charlando. Me veo con energía, por tanto ahora me voy a estar 1 hora sudando y el sudor de Van Baden. Gracias, Fernando. Grandes palabras. Gracias. Hasta luego. Besos.